Bueno, las cámaras de corazón, ¿cuántas cámaras tiene el corazón? Esto tiene que ser ya rápido porque lo vimos un montón de veces. Cuatro. Dos ventrículos, dos ¿Y aurículas. cómo se llaman? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho. Ay, Bien. Rápido. Esto sale ya sin pensarlo casi. Bueno, el circuito menor, ¿dónde comienza? En la ventrículo Derecho. Ventrículo derecho. ¿Y cuál es su recorrido? Sale del ventrículo derecho, va a ser los capilares pulmonares y entra a la aurícula izquierda. ¿Y entra? En la aurícula izquierda. Sí. ¿Y esto cómo se llama? Circuito. Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque ¿En todo el lo que sale del corazón? corazón es arteria. Porque sale del corazón. ¿Y lo que entra? Vena. 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 ¿Sí? Entonces, en este caso, la sangre es oxigenada, pero no importa, se llama vena igual. ¿Se acuerdan eso? Sí. Que era excepción. Esta es excepción y esta es excepción. Bueno, circuito menor. ¿Dónde empieza? En el ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Y cómo sigue? Y termina en la aurícula derecha. Bien. ¿Y sale por dónde del ventrículo izquierdo? Por la arteria Por la aorta. arteria aorta. Muy bien. Va a ser los capilares Entra. sistémicos y ahí vuelve a la aurícula Vena derecha. cava superior. La vena cava inferior y superior. Muy bien. Muy bien. En el corazón había dos tipos de células. ¿Cuáles eran? Las Miocárdicas Miocárdicas y especializadas. especializadas. Las miocárdicas ya las habíamos visto hace muchas clases cuando vimos tejidos. ¿Cuál era su función? Contraer y Contraerse, relajar. relajarse. Contraerse y relajarse. Bien, así tiene que ser en el parcial o en el final. Rápido, Y las rápido, especializadas, Mandan impulsos eléctricos. Manda impulsos eléctricos. mandar impulsos eléctricos. Bien. La propiedad se llamaba automatismo. Bueno, ¿cómo se llama este nódulo? Sinusal. Este, Auroventricular. aurículo ventricular. Bien. Ventricular. Aurículo, perdón. Acá hay un pedacito decís. que sale y ese muy ¿Cómo? bien. Y Las se de divide ¿en qué En se dos. divide? Ramas Dos izquierdas y ramas. derechas. Uy, alto gallo. ¿En qué se divide? En dos ramas, derecha e izquierda. Derecha. Muy bien. Y después de eso nacen, Las fibras de La fibra fibra de Purkinje. muy Y después bien, está las fibras una- de Purkinje. No estaba el as de El Batman nodo- que era entre aurículas. Aurícula y Te aurícula. iba a preguntar ahora. Ajá. Acá del nodo sinusal, ¿qué salía? Este se llamaba, ¿cómo dijiste, Ángel? As de Batman. Haz de Bachmann. ¿Y qué De va? Batman. ¿Y a dónde le lleva los impulsos? A la aurícula La aurícula izquierda. izquierda. Eso. Y la aurícula derecha también recibe unos haces, fascículos, como le quieran llamar. Y emite otro que va hacia dónde. Hasta el nódulo Hacia el- aurículo a ver. ventricular. Eso, muy bien. No sé. Bueno. ¿A qué frecuencia transmite el impulso? 60, 60, 100. Bien. De 40, 40, 60. 60. 60. Y después teníamos que el haz de Higgs también transmitía ¿a cuánto? Al 15. 15 Ah, por minuto. 15. De 15 latidos por minuto. Bien. Bueno, después la red de Purkinje, ya está eso. Bueno, muy lindo, ¿sí? ATR. ¿Cómo Como se evalúa la refinado. actividad eléctrica? ¿Qué estudio? ¿Cómo? Ah, ¿Con qué estudio? El ¿Qué les electrocardiograma. Con un Cardiograma. electro se evalúa la actividad eléctrica. Muy bien. Ahora vamos Afiladísimos. al Un 10, otro. profe, un 10. Muy bien. Bueno. Acá teníamos todo el recorrido que hacía la sangre, ¿no? Teníamos junto el circuito mayor y el Sí. circuito menor. Estuve mirando ya algunos de los TPS estos. Algunos estaban muy bien y otros tenían algunos errores. Algunos habían enchufado la orejuela en alguna parte que yo nunca hablé de la orejuela. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién se anima a leerlo o a ir diciendo? ¿Querés que lo lea, profe? ¿Cómo? ¿Querés que lo lea?
Bueno, a ver. De la aurícula derecha pasa por la Sí. válvula tricúspide, que va al ventrículo derecho. Del ventrículo Sí. derecho pasa por la válvula sigmoides o arteria pulmonar y va a los pulmones. De los pulmones pasa por las venas pulmonares y va a la aurícula derecha. De la ¿A la aurícula aurícula? derecha pasa por la Izquierda. válvula mitral. Izquierda, Izquierda. Sí, Pasa por la válvula mitral que va al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo pasa por la válvula sigmoides de la arteria aorta y de ahí va a la circulación sistemática y después vuelve por la vena Sistémica. cava superior e inferior. está, sistémica. Muy bien, este cuadrito, si ustedes se lo pueden recordar de memoria, todos los días leanlo. Si se lo pueden recordar de memoria, ya tienen bastante hecho de la actividad. Profe, yo tengo una duda. Falta. ¿Qué pasó, Lucas? Profe, Está copiando, pobrecito. Sí, ¿qué duda? ¿el circuito menor arranca en el aurícula derecho o ventrículo derecho? Te voy a pegar. Mirá, ¿O es lo mismo? No, 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 no es es lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? Por eso, uno dice aurículo, otro dice ventrículo. Me estoy viendo un video y dice ventrículo y uno dice aurícula. a ver, Bueno, decime. Las aurículas siempre la reciben, los ventrículos se expulsan, por así decirlo. Y el circuito menor, ay, no, creo que diga otra. Acá está, el circuito menor es ventrículo. Acá dice Listo, ventrículo. arranca. ¿Dónde? ¿En cuál dice otra cosa? No sé, porque uno lo dice y yo lo leo de otra manera, por eso. Bueno, fíjate, acá está. A lo mejor en el anterior no estaba señalado, pero... Te lo leo como lo tengo yo. pero a lo mejor vos copiando apurado, copiaste... mal. No, tengo en el ventrículo derecho entran las venas cavas. De la aurícula No, pasan... no, en la aurícula entran las venas. ¿Cómo van a entrar en el ventrículo? ¿Cuál entra por los ventrículos? Por eso. No, a la aurícula entran. Vamos, Juancito, dale. Está bien. Te lo expliqué ayer, boludo, te mandé audio. Pensalo como lo dijo Ángel. Onda, que los ventrículos siempre reciben sangre y las aurículas siempre reciben sangre y los ventrículos la expulsan. Claro. Sí, Para eso los sí. ventrículos, para me voy a anotar ese dato. Lo repetí, Mati. Es clave. Las eso. aurículas siempre reciben la sangre y los ventrículos la expulsan. Perfecto. ¿Por qué sabes eso? Profe, ¿el coso está en el drive? ¿El stop? El Sí, 6 Yo lo no, fui subiendo. ¿Hay alguno que no esté en el drive? el 6. Bueno, Dijiste después lo subo. ventrículo. Yo Subo tengo el hasta el 6 y 3 subo el nomás, 7. no sé qué onda. ¿Sí? Mati, dijiste ventrículo expulsan. Sí. Pero me Ventrículo gustaría expulsan abrirlo la para sangre. poder copiar lo que está, eso. Falta Bueno. el 6 y el 7 nada más. Yo tengo el Está, 3 eso nomás, lo no sé qué subo onda. entonces. Como estuvimos con el tema de los TP y todo eso, capaz que se me No, pasó. posta, no sé si Puede es que está ser. desactualizado, pero no... Ah, sí. Pero con el tema de los TP puede ser como para la próxima. por ahí se Claro, olvidó no, subir. con el tema de los TP a lo mejor lo dejé un poco de lado. Bueno, ¿empezamos con el 7? Dale. Vamos. Ah, no, nos faltaba del 6 una parte, esperen. Porque en el 6 empezaba a hablar. Solo vimos sístole y diástole del 6. Claro, espera. Acá, empezaba a hablar del ciclo cardíaco, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Y qué decía que era el ciclo cardíaco? Que consiste en empezaba? movimientos repetitivos, regulares y coordinados. Claro. Coordinados Entre del miocardio. contracción y relajación. Sí. Sístole es la Está. contracción y diástole la relajación. Claro, eso era lo que nos decía, ¿no? Y acá te mostraba que durante la diástole, que era el momento de relajación, ¿qué indican las flechas que estaba pasando? Se Estaba- llena de Se sangre. llenaban los ventrículos. Claro, estaban entrando la sangre, ¿no? Y durante la sístole, ¿qué estaba haciendo la sangre? Expulsando a todo el cuerpo. Expulsando, claro. Vale. Depende de qué, A los dos depende de sistemas. qué corazón, si el derecho o el izquierdo. Si era en el derecho, la estaba mandando hacia los pulmones. Sí. ¿Sí? Y el Si izquierdo era en el mandaba izquierdo, todo el sistema. hacia la circulación sistémica, ¿sí? Bueno. Después de la diástole, bueno, es más o menos lo que ya dijimos. Y, bueno, después te mostraba
te estaba mostrando gráficamente la aurícula llena, cómo se había empezado a llenar los ventrículos, ¿sí? Durante la sístole te seguía explicando que salía, Profe, ¿sí? las que dos cosas que se cerraban eran la mitral y la tricúspide. Son las válvulas esas. Eso, las válvulas todas se van cerrando y se van abriendo, eso lo vemos ahora. Y si no se cierra, era todavía En un sople, diferentes ¿no? momentos. Claro. No, por eso, cuando se hace la diástole, las válvulas de entrada, la mitral y la tricúspide están abiertas, y cuando se hace la diástole, la Listo. Ahora aórtica eso lo ves bien ahora. Claro. No, bueno. Eso lo ves bien ahora, porque a medida que se van abriendo unas, se van cerrando otras. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, hoy vamos a ver el ciclo cardíaco y la pregunta es ¿qué es un ciclo cardíaco, no? Entonces dice que el ciclo cardíaco tiene una serie de fenómenos que ocurren durante lo que llamamos ciclo cardíaco, ¿no? Se divide en sístole y diástole. Y en relajación y llenado, y eyección, y ¿cómo es? Contracción y eyección. Pero para que todos esos fenómenos ocurran, pasan fenómenos eléctricos, fenómenos mecánicos, fenómenos hemodinámicos y fenómenos sonoros, ¿no? Todo eso pasa durante el ciclo cardíaco. Los fenómenos eléctricos serían la orden que le tiene que dar todo el sistema eléctrico para que las diferentes cámaras se vayan contrayendo, por ejemplo. Los mecánicos, cuando les llega el impulso eléctrico, la contracción. Los hemodinámicos, ahora vamos a ver que las válvulas, por ejemplo, se van cerrando y abriendo por las presiones que van soportando, ¿sí? Las diferentes cavidades. Y los fenómenos sonoros son los ruidos que se sienten, porque todo esto que va pasando, todo esto del ciclo, tiene como un correlato que nosotros podemos ver, o un correlato clínico, que es sentir con el estetoscopio y a veces con la mano mismo sentimos los ruidos que va haciendo el corazón. Los ruidos son esos, son producto de la sístole y de la diástole, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿Se sí. entendió? Son un montón de fenómenos que se van dando. Ahora vamos a ir analizando, ¿sí? Bueno. Espere, vuelva a la foto anterior. Pero por de favor. atrás, profe, bueno, ¿De esta diapositiva? Sí. es así. ¿Cuál es o sea, te quedó en alguna parte duda? Que había fenómenos eléctricos que eran la orden eléctrica para que se contraiga o se distienda. Fenómenos mecánicos que era el momento en que se contraía o se relajaba. Hemodinámicos que se daba por presiones, ¿sí? Las aperturas y los cierres de las válvulas, ¿sí? Y fenómenos sonoros. Los fenómenos eléctricos, que son lo de los nodos, ¿puede ser? Claro, son la señal eléctrica que dan los nodos. Esos son los fenómenos eléctricos que ocurren. O sea que no es algo sencillo, es algo bien complejo, ¿sí? Profe, ¿qué es RC en fenómenos sonoros? ¿Cómo? RC. ¿qué? Ruidos cardíacos. Ah, gracias. ¿Y las gradientes de presiones? Las gradientes de presiones son, a medida que va llenándose las cavidades, eso va generando presiones, ¿sí? Que en unas cavidades haya más presión y en otras menos, ¿sí? Entonces al haber más y menos o menos presión va a delimitar que se cierren o se abran las diferentes válvulas. ¿Genera movimiento, dice ahí? Sí. Hemodinámicos. Y dijiste ¿Está? que RC era... Entonces, sí, es gradiente de presión genera Ruido movimiento. cardíaco. Que ¿Qué esa cosa? era la expresión clínica de lo que ocurría, ¿no? Si yo no siento el ruido cardíaco, le tomo el pulso y ya no lo siento, quiere decir que no está pasando ningún otro fenómeno, ¿no? Que se detuvo. Claro. Es la expresión clínica de que hay actividad, digamos. ¿Sí? ¿Paso? Sí, por favor. Gracias. Sí, profe. Bueno, acá te vuelvo a explicar lo que era la diástole, ¿sí?
¿La diástole qué era? La relajación El llenado de... ventricular. Claro, relajación y llenado, ¿sí? Sí. Entonces dice, ¿qué ocurre durante el llenado? Acá dice que las aurículas tienen mayor presión que el ventrículo, ¿sí? Sí. ¿Se entiende eso? Sí. Al estar llenas de sangre, hacen presión, ¿sí? Acá. Si yo tengo mucha presión acá, y ustedes se acuerdan que las válvulas, como eran que acá tenían unos tendoncitos y acá tenían unos pilares, Sí. ¿sí? Si yo le pongo mucha presión acá, y acá tengo como un agujero que lo tengo tapado, pero, o sea, está tapado, pero la fuerza que le puedo hacer es en este sentido, ¿sí? La sangre va a tender a entrar, ¿no es cierto? Sí. Sí. Claro. Y sin ser llenado. Porque si yo las válvulas las tuviera acá, las estuviera tomando desde la punta acá arriba, por más presión que haya acá, no se iban a abrir hacia el ventrículo. ¿Se entiende eso? Mm. Acá estaban acá había una parte carnosa y una parte tendinosa. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Dígame la verdad, si no se acuerdan lo miramos. No, no me acuerdo, profe. Bueno, a ver, esperen, lo buscamos. Lo admito. Solo la cabeza. Ya te doy la cabeza. Esta materia, viejo. Yo de la cabeza también en la De la bola. cabeza. Ya estoy en las malas. Mucho conocimiento ya. Yo sé que es mucho, pero No, no, cuando está bien. ustedes lo entiendan, Adelante, igual. por eso yo trato de ir despacio. ¿Por qué? Porque lo que Para que los quiero, conocimientos queden. claro, porque lo que yo quiero es de que ustedes les sirva esto, porque no sirve que se aprendan un montón de cosas de memoria, porque es una desgracia tenerse que aprender esto de memoria. ¿Sí? Sí, yo Que también me lo- pongo la capucha, X. Me quiero poner la capucha, me quiere. Que Porque parezca un tiene fantasma porque tengo Bueno, mucha luz. ¿viste? fíjense, chicos, La fíjense. red celestial. El tema era así. El tema era que se empieza a llenar el ventrículo, ¿no? La aurícula, ¿sí? Se empieza a llenar la aurícula. Fíjense cómo están. Acá estas son las valvas que dicen, ¿no? Sí. La válvula está. Entonces, acá se empieza a llenar, a llenar, a llenar y empieza a hacer presión. Y acá se abre y pasa al ventrículo. Mm. Si yo les estoy haciendo este planteo, si estos tendones estuviesen acá insertados, vos le ibas a hacer presión, pero no iba a bajar porque iban a estar agarradas, ¿entendés? Claro. ¿Se entiende Esa eso? válvula se abre porque se llena de presión, de sangre Se y se abre abre. por efecto de la presión, por eso te dice que eran unos fenómenos en los que entraba en juego la presión, porque al llenarse, la valva que está cerradita acá, por el peso que le hace, termina abriéndose, ¿sí? Sí. ¿Este proceso cuánto dura, profe? Ahí les dice en el libro, creo que es 0,3 segundos. Sí. Esto va pasando rapidísimo, no es una cosa que se está tardando. Sí, Todo ese era esto- el retraso. Cada vez que respirás se hacía llena y el- se expulsa. o sea, el correlato no es la respiración, el correlato es las pulsaciones y los ruidos cardíacos. de Por eso, esto. cada pulsación es un llenado y expulsado, llenado y expulsado, llenado y expulsado. Eso, ahora vemos qué quiere decir el primer ruido, después más adelante qué quiere decir el segundo. Pum, pum. Bueno, ¿se entendió esto? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. Sí, sí. Gracias, profe. No, no es de que estábamos en el 7. Bueno, Estamos en el circuito menor. Te habré perdido. Sí, olvidar. Es fast. ¿De qué te reí, Lucas? chicos, no se distiendan porque si se distraen encima es peor esto. No, Bueno, entonces dijimos, se empieza a llenar la aurícula, hay mucha presión de este lado, se abre la válvula y
empieza el llenado del ventrículo, ¿sí? Entonces la sangre va de las aurículas a los ventrículos. De este lado pasa lo mismo, ¿sí? Se empieza a llenar, la aurícula, está haciendo presión sobre la válvula y la válvula se abre y comienza a llenarse el ventrículo, ¿sí? O sea, ahí se llena en lo que sería la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral y se llena la... ¿no? El ventrículo. Izquierdo. Vamos que Ventrículo. vos podés, Juan, vamos que vos podés. Ahí va. Eso, ¿por qué te reís, Luca, boludo? Dale. No ¿De qué se te reís, deja Luca? nada. Dale. Es tu comentario, boludo. Bueno, Contalo, si lo la hacemos todo. diástole, ¿Qué querés que haga? la diástole, ¿la fase de qué? Relajación. Relajación y llenado. Relajación y llenado. Bueno, a la vez la diástole está pasando en el corazón derecho y en el corazón izquierdo, ¿no? Eso no se olviden tampoco. Entonces ahora te pasa a hablar de las fases que tiene la diástole, ¿sí? Tiene una fase auricular, que ya vimos, es cuando se llena la aurícula, ¿no? Una fase ventricular cuando se llena el ventrículo. Esta fase auricular tiene particularidades, ¿sí? Dice que las aurículas, al comenzar a relajarse, permiten que entre la sangre de la cava superior e inferior, ¿sí? Sí. Y de las venas pulmonares, eso en el corazón izquierdo. En el corazón derecho, acá, va a entrar de la vena cava inferior y la superior. Y la del corazón izquierdo entran por las venas pulmonares, ¿sí? Sí. Esa es la primera fase. Después la fase ventricular, es lo que yo ya les estuve explicando. A medida que los ventrículos se relajan, las válvulas, no, espera, la fase ventricular, una vez que se llenó la aurícula, hace presión, se abre la válvula, empieza el llenado del ventrículo, ¿sí? Cuando se comienza a llenar el ventrículo, cuando ya está, La sangre oxigenada. depende de qué lado. Claro. Del corazón izquierdo, no es con sangre oxigenada. No, derecho. Ah, del corazón derecho es con sangre que viene del sistema, no es oxigenada. Claro, Carga oxigenada. Después cuando pasa la parte roja está oxigenada. Y después se arranca el proceso nuevo. Sí. Bueno, al empezar a llenarse los ventrículos, la aurícula hace a la vez una pequeña contracción, ¿sí? Y termina de darle al ventrículo el resto de sangre que le quedaba. Cuando la presión aumenta de este lado, a ver, espera. Disminuye. No, aumenta. Si se llenó, va a aumentar ahora. Claro. Sí. Primero estaba aumentada acá, la presión aumentó acá, se abrió esta válvula y se llenó, ¿sí? Entonces, Y después abren aumenta. Al aumentar la presión, yo estoy en la 5, ¿no? A ver si hay una figura más adelante. se abre igual la válvula, por la presión se abren las válvulas pulmonar y la aórtica. Aórtico. Claro. No. Oh. Claro, sí. Ah. Entonces, esta presión que hay acá, hace que, ¿se acuerdan que estaban enganchadas de acá, de este lado, las cuerdas tendinosas que se dicen, que sostenían Sí. la válvula? Al aumentar la presión, lo que Y se resulta cierra. es que se cierre. ¿Sí? Cuando se llena del todo el ventrículo, tanto el derecho como el izquierdo, lo que ocasiona es que se cierre. ¿Se dan cuenta que es por una diferencia de presión? Cuando la presión aumenta en el ventrículo, pasa la sangre. ¿Están ahí? Sí. Sí, profe. Cuando la presión aumenta en la aurícula, lo que ocasiona es que esta válvula se abra, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Se empieza a llenar. Esto se contrae un poco más, la aurícula, y entonces queda más sangre en el ventrículo que en la aurícula. ¿Dónde hay más presión? Si hay más sangre en el ventrículo que en la aurícula. El ventrículo. En el ventrículo. Esa presión hace que esto se cierre, ¿sí? Porque empuja para arriba. Al empujar para arriba, esto se cierra porque está enganchado desde el ventrículo, ¿sí? Desde la pared del ventrículo. ¿Se entiende eso? Sí. 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 Eso es todo como mecánico, es una mecánica. O sea que todo pasa por la presión, digamos. No es algo. Claro, por eso te estaba diciendo manual. en la primera diapositiva, la segunda,
que es un proceso en el que están involucradas las presiones, porque ¿por qué se cierran y se abren las válvulas? ¿Qué La tienen? presión. Eso, Por se presión. cierran y se Por abren por la presión. presión. Por presión. Pero no- O sea que cuando Por se presión. llena ahí, después sale por presión también. Claro, después por presión. Por Pues eso ahora- Por después arteria. vas a ver al final de las diapos donde te dice qué presión hay de este lado y qué presión hay de este lado, que hacen que al ser mayor la presión que hay en el ventrículo, se abran estas válvulas, que son las semilunares, sigmoides, tienen 10.000 nombres diferentes, se abren y Arteria pasan pulmonar. a la circulación, tanto esta como esta. Y la presión no es la misma. ¿Están ahí, chicos? Sí. Sí, sí, siempre. No, Siempre, siempre siempre. se me Una hace vez acordar. que se llena el ventrículo derecho, que por la presión que se abre, Si se llena el derecho, La lo que válvula se va- pulmonar. Pulmonar. las sigmoides que van hacia el tronco pulmonar, hacia las arterias pulmonares, ¿sí? Y si es el izquierdo, es la válvula aórtica. Claro, lo que se abre es la aórtica, ¿sí? Bueno, se ¿se abre la entiende? válvula pulmonar, perfecto. Sí. Sí. Profe, y entonces la Es presión que le mecánico, toman en ¿no? el médico es la misma presión esta que hace que se abren y cierran las válvulas, ¿no? La presión que qué, perdón. La presión que te toman cuando vas al médico. Claro, eso es la presión. Claro. Ese es el fundamento, que es la clase que viene, de la presión arterial, ¿sí? Porque la presión vos imaginate que va, no es lo mismo, esta que es la aorta, por ejemplo, que es o sea, esa es la presión que vos tomás, ¿sí? La que va al sistema. Habíamos dicho que era una arteria muy elástica, ¿no? Sí. Que tenía muchísimas fibras elásticas. La aorta es muy elástica. Entonces, la presión que tiene que generar el ventrículo para que se abra la aorta, si deja de ser elástica va a ser más, ¿entendés? Va a tener que empujar con más presión para que pueda pasar la sangre. Y con menos presión si es elástica, porque ingresa la sangre y va a tender a distenderse un poco para ayudarle. ¿Sí? Esa es la presión sistólica. Lo que te miden en el brazo es la presión sistólica. Es la presión que hace el ventrículo para que la sangre se vaya. Y la diastólica es el empuje, o sea, es el rebote que tiene lo elástico de la aorta. Cuanto menos elástica es la aorta, más presión va a haber que hacer para que la sangre salga. ¿Sí? Profe, entonces, cuando se llena el ventrículo derecho, se abre la válvula pulmonar y de ahí va todo a la aurícula izquierda, dijimos, con la sangre oxigenada. Cuando sale del ventrículo derecho, va por el tronco pulmonar a los pulmones, ¿no? Esta es Claro. arteria porque está saliendo, son las arterias pulmonares, se oxigena en los pulmones y va volviendo, ¿sí? ¿Va volviendo por dónde? Si vuelve por vena, va volviendo por las venas pulmonares. Ese es el circuito menor. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Mm. Esto un poco es de explicación y de razonamiento y un poco es que después me lo tengo que memorizar algunas cosas. Bueno, estoy en esta. Profe, yo te iba a preguntar, te iba a decir a ver si está bien o no, que como vos dijiste que la arteria aorta se va haciendo menos elástica a medida que pasan los años, es como por eso se dice que si los viejos se le tiene que tener más cuidado con el tema de la presión y eso, ¿o no? Claro, por eso la gente más grande tiende a tener más, o sea, hipertensión. Claro. ¿Sí? O sea, no grande del todo, sino en una edad, un adulto hasta los 60 años. Después lo que se dice que las fibras se agotan, ¿viste? Las fibras cardíacas se agotan. Y al agotarse uno que era recontra hipertenso, en un buen momento, deja de ser hipertenso. Entonces uno dice, qué bien, ¿se curó? No se curó. No. Se terminó de jorobar la bomba. Claro. ¿Sí? No. ¿Se viste que a veces le dan el enalapril a los viejitos? Y llega un momento y dicen, no, si querés no lo tomes más porque ya está. Entonces uno dice, uy, se mejoró. No se mejoró nada. Son las fibras que viste que tienen un límite de estiramiento que ya se agotaron y ya está, no hacen más fuerza. No hay presión. Bueno. A ver. Estamos en la 5, pasamos a la 6.
Bueno, Profe, la presión era la que se tomaba entre dos valores, entre creo que era 80 y 120, algo así, ¿no? la presión normal, me decís vos, Sí, la presión es normal. entre 120 y 80, ¿sí? Está. Ah, bueno. Milímetros de mercurio. Esa es la presión normal. Ahora vamos a ver en el final de la diapositiva, que espero que lleguemos hasta hoy, vamos a ver por qué. Bueno, entonces, nosotros dijimos, hablamos de, acá, ciclo, después hablamos de la diástole. Bueno, ahora vamos a hablar de la sístole. ¿Sí? Duro. Bueno, la sístole, que además, ya también hablamos de la sístole un poco. La sístole era la contracción y la Contracción y eyección. también en la sístole hay una auricular y una ventricular. Dice que cuando el nódulo SA, ¿se acuerdan cuál era? ¿Que era el primero? Sí, el lado del gas de así. El que estaba al lado de la vena cava, ¿sí? Sí. Bueno, cuando le manda el impulso eléctrico se dice que despolariza la aurícula. Y lo que se ve la onda P, dice. En el electro, la despolarización de la aurícula es esto. Bien. Esto que está acá. ¿Sí? Sí. Bien, Sería la Q esa, ¿no? espera. Acá hay un lapicito. Sería esto. Bueno, me reperdí. Esta es la onda P. Esa también. ¿Sí? Esta es la onda Sí. P. Por eso se fijan, ¿viste? Cuando están en el electro, dicen los médicos, ¿qué tiene? ¿Tiene P aplanada? ¿Tiene P elevada? Porque eso le va mostrando los diferentes cambios, cómo recibió, ¿no? Ese cambio eléctrico. Entonces, cuando esperen que quiero quitar esto, sino cada vez que... Ustedes también tienen que tener paciencia porque la virtualidad es un desafío para todos. Ahora aprendí que les puedo señalar cosas, ¿no? Con esto. Bueno, entonces, esta es la onda P, ¿sí? Eso es la señal de que el nodo sinusal despolarizó la aurícula. Entonces yo en la onda P veo la aurícula siempre en un electro. ¿Qué nos dice? La aurícula se contrae y le envía más sangre al ventrículo, que era lo que les expliqué recién, ¿se acuerdan? Que primero el llenado es pasivo porque va pasando la sangre por presión y después el resto de sangre que quedaba es porque la aurícula se contrajo. Y ahí Entonces, la despolarización sería como un impulso que le manda para que se contraiga. para que se contraiga la aurícula, Ah, ok, está bien, está bien. Listo. para que se contraiga la aurícula. Entonces, la aurícula se contrae, le envía más sangre al ventrículo. Y la sangre total acumulada son más o menos 130 mililitros lo que se acumula en los dos ventrículos, ¿sí? En el mucho? corazón derecho y en el corazón izquierdo. ¿Se entiende? ¿Es mucha sangre eso? ¿Cómo? ¿Es mucha sangre eso? Y un poquito menos que un vaso sería, ¿no? Claro, más o menos. Porque ¿Por qué un la onda AP, la onda AP, es más chica que la onda que le sigue después? ¿Qué significa eso? ¿Es más chica que esta onda? La primera que Ahora- tenés marcada con un círculo amarillo. La onda P. ¿Por qué esta es más chica? La onda P, claro. Porque es Esta es la onda menor P. a la que le sigue. Y porque sí, porque son diferentes cosas. Lo que lees acá en un electro, cuando lo mirás, es si está teniendo un infarto. El infarto se mira acá. ¿Y la que le corta, la línea más alta que corta? Esta, Sí. este es el QRS. Acá lo que mirás, acá mirás la aurícula, ¿sí? Acá Sí. mirás el ventrículo. Y ¿Y eso, por qué bueno, le- y eso ¿por qué se pone más alto? ¿Qué es? ¿Por la presión? ¿Por qué es? ¿Por qué el QRS es más alto que la onda P? Claro. Porque es más alto, tendría que explicar toda la conducción. No, porque capaz yo pienso que puede ser por la contracción o por algo.
es más alto porque la cantidad de tejido que hay que mirar es más. ¿Entendés? Ah, listo. Porque estás mirando todo el ventrículo. Yo tengo una pregunta. Por el lugar desde donde lo estás mirando, ¿sí? Porque a su vez en el electro, vieron que estos se llaman derivaciones. Todas las derivaciones no son iguales, ¿ven? ¿Ven que, por ejemplo, lo que acá estoy viendo que es para arriba, acá es para abajo? Porque eso depende, ¿vieron que le dicen los chupetes que le ponen? Sí. Sí. Bueno, esos chupetes que le ponen la están mirando a la actividad eléctrica desde diferentes lugares. ¿Sí? Acá la estoy mirando desde un lugar donde la estoy viendo venir, se dice. ¿Sí? Y hay en diferentes derivaciones miro diferentes cosas. ¿Sí? Bueno, O entonces sea, lo básico... mira, el primer chupete, supongamos que está más o menos a la altura de la costilla, sería el de abajo de todo, después te ponen uno más arriba, No, sería el no. del medio, ¿no? No, los chupetes empiezan de arriba. Empiezan desde el lado derecho hacia el izquierdo. ¿Sí? Se van poniendo. No, pero eso no metamos con eso. Listo, Sí, no, es muy extenso. Claro, no, porque si no es otra clase eso. Sí. Ustedes quédense con que es re bueno si pueden saber que lo que miro es la aurícula en la onda P y acá lo que estoy mirando es todo el ventrículo. Y que acá lo que estoy mirando es los infartos. ¿Sí? ¿Y por qué Sí, el retraso que... ¿Un supra ST o un infra ST? ¿Sí? Si tiene un infra, es que ya se murió el músculo. ¿Sí? ¿Y se tiene puede un ST, revivir es eso porque o no? está infartando en ese momento. Sí, este es en el agudo, pero aparte después le voy a hacer estudios de enzimas, se llama cardíacas, y ahí voy a ver otras cosas también. Bueno, pero acá, esto, la sístole, Contracción y eyección. que es el periodo de contracción y eyección, lo que miro en la onda P es la aurícula. Ahí Bien. miro la aurícula, lo que está pasando en la aurícula. ¿Sí? Entonces... ¿Por qué dijo porque se despolariza? ¿Qué significa eso? El impulso que le mandaba Sí. para que se contraiga. El impulso Claro. del primer nodo. Sí. Claro, del nódulo Es SA. sinusal. Sí, claro. Bueno, entonces, habíamos quedado, ¿cómo le llegaba la sangre al ventrículo? Había entrado por la aurícula, se había llenado la aurícula, cuando se llenó empezó a pasar pasivamente, se dice, empezó a pasar por presiones, ¿no? Hacia el ventrículo, y después, encima, ese poquito de sangre que quedaba en la aurícula, le manda el nodo sinusal un impulso y la aurícula se contrae, le envía más sangre al ventrículo y ahí tiene la sangre total que va a eyectar, ¿sí? A eso se le llama volumen de fin de diástole. Porque Profe, una pregunta. Sí. Entonces son dos cuestiones. Está como la diferencia de gradiente que hace el pasaje, pero también lo restante es el impulso, ¿no? Claro. Sería lo que les estoy explicando, chicos. A veces, si lo logran entender, a veces hay chicos que dan el primer examen de medicina y no lo entendieron todavía. Se lo aprenden de memoria y lo dicen. Yo no quiero que se aprendan cosas de memoria, porque lo que se aprenden de memoria se lo van a olvidar dentro de 3 horas. Y lo que puedan incorporar, entramarlo, no se lo olvidan más. ¿Sí? O sea, ¿por qué sería de gradiente? Porque, o sea, el impulso que es el último, es lo último que queda de sangre para completar el llenado. Claro, el último resto de sangre que queda en la aurícula la expulsa cuando se contrae, ¿sí? Entonces eso va a hacer que tenga que tenga el ventrículo un volumen que ya es el tope, no le entra más. Ese volumen se llama volumen de fin de diástole. ¿Por qué de fin de diástole? Y porque de ahí va a empezar la sístole, ¿sí? Va a empezar el periodo en que lo eyecta. Una vez que se llenó totalmente, lo va a tener que eyectar a eso, ¿sí? Bueno, y dice que son aproximadamente, ¿por qué dice aproximadamente 130 mililitros? Porque el corazón mide lo que mide el puño de una persona,
¿sí? Y todos no tenemos el mismo tamaño, entonces todo no va a ser la misma cantidad exactamente, ¿sí? O sea que el corazón de cada persona es lo que mide su puño. Y en Bien. esa, te puedo decir, es diferente la cantidad que va a caber, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la persona también. Disculpa que te pregunte de nuevo. Lo bueno, ayuda el nodo SA, pero antes lo de gradiente, ¿qué es lo que lo ayuda? ¿Qué es lo que hace el llenado? Nada, él estaba entrando en forma pasiva, le llegaba y como estaba vacío, entraba. Bueno. Una pregunta que puede ser media bruta, profe. Sí, Me pregunta bruta, Nico. ¿Un bebé llena también 130 mililitros que un señor de 80 años? Te acabo de Pero decir yo dije que tenía relación con el tamaño del cuerpo, que el corazón medía lo que medía el puño de uno. por eso los bebés tienen latidos más rápidos, porque como es más chiquito, creo que es por eso, ¿no? Y cuando mientras vas más creciendo, no, tiene como que otra van... fisiología. Tiene otra fisiología el bebé, ¿sí? Bueno, vamos a aprendernos más o menos la del adulto, que es lo que... Bueno, entonces, a su vez, el que el ventrículo se llene hace que al estar lleno, la válvula tricúspide y mitral se cierren por un tema de presiones, ¿sí? Va a estar lleno, va a empujar hacia arriba la válvula y como está sostenida con dos tendones, la válvula se cierra, ¿sí? ¿Cómo la sangre se presiona contra comienza la contracción y ¿cómo? No entendí. Se llena. ¿Los demás se entienden o está haciendo... Si lo podías repetir nada más. A ver. ¿Los demás se entienden o...? Para repetir la pregunta, profe. ¿Por qué se cierra la Más o válvula menos. tricúspide y mitral? ¿Por qué se cierra la válvula? Tricúspide y mitral, ¿lo entienden? Por la presión. Presión que hay que en el ventrículo. Claro. La presión que hay en el ventrículo hace que la válvula se cierre. ¿Lo entendiste, Juan. Gabriel. Sí, quería nada más saber lo del ventrículo, la sangre O se sea, presiona. profe, si vos preguntás eso, te ponemos la presión, etcétera, o a un nombre más, algo específico. Estoy medio en bola con los nombres, acordármelo, pero No. con cómo funciona está bien. El tema son acordarme los Claro, nombres. en realidad, ¿sabes lo que yo te puedo preguntar? Te puedo preguntar qué válvulas se cierran, ¿entendés? Está bien, sí, eso sí, obvio. Pero Está. Las válvulas se cierran en algún Esto momento, que ¿no? yo te estoy explicando Claro. sirve para que no te tengas que memorizar como loro qué válvula se cierra, para que lo puedas razonar y digas, y si entró, y lo razones y lo digas así. obvio, ¿Entendés? todo el ciclo, está bien, perfecto. Claro, para que lo razones te sirve esta explicación. Sí, No es sí, que sí, yo te obvio. voy a preguntar si es por Bien, muy presión, si es por... No te voy a preguntar el mecanismo. Lo que te voy a preguntar qué se cierra. Y yo te estoy explicando esto para que vos lo puedas razonar, ¿entendés? Ah, ok. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, a mí también me ha pasado, yo también era un poco de madera, por eso me gusta explicarlo bien. Que algunas cosas no las entendía, y como no las entendía, las aprendía de memoria, las tenía que decir de memoria. Y después de la presión del examen, al seguir estudiando, ahí entendía, decía, quería decir esto. ¿Entendés? Pero lo lindo es que ustedes lo puedan entender para que lo puedan, explicar sin tener que memorizar. ¿Cuándo tomás, profe? ¿Cuándo era? ¿Cuándo tomamos? Sí. Y eso tenemos que hacer una reunión entre los profes, pero como esta es anual, ¿viste? No es que bueno. te esté apurando una Tipo algo. octubre, por ahí. No sé si octubre, no. Octubre de batalla. Por ahí. No preguntes eso, por favor. A ver No si se podemos, pregunta. si podemos cerrar esto. Entonces, bueno, ya estamos de acuerdo con que por qué se cierran la tricúspide y la mitral, ¿no? Se cierra porque hay presión en el ventrículo, se terminan abriendo. Entonces, ahí empieza lo que le dice, el libro dice la contracción isovolumétrica. Entonces todos aprenden contracción isovolumétrica y dicen, porque
empieza la contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir contracción isovolumétrica? Porque estoy hablando, pero no sé lo que estoy diciendo. Y así, ¿para qué te sirve algo que no sabes lo que estás hablando? No te sirve para nada. Isovolumétrica quiere decir que habíamos dicho, se cerró la mitral, la mitral en el corazón izquierdo, ¿no? La tricúspide en el derecho. Hay ruido de fondo. Y la tricúspide en el derecho. Habíamos dicho que las otras válvulas ya estaban cerradas, ¿no? Las semilunares o sigmoideas, ¿sí? La del tronco pulmonar y la de la aorta estaban cerradas. Entonces, si están todas las válvulas, está encerrada la sangre, en el ventrículo tiene las válvulas mitral y tricúspide cerrada y tiene la otra válvula cerrada también. Empieza la contracción. Imagínense, se empieza a contraer. ¿Qué va a subir? La presión va a subir ahí, ¿no es cierto? Va a subir la presión. Al subir la presión, las válvulas tricúspide y mitral no se pueden abrir. ¿Saben por qué no se pueden abrir? Porque yo les mostré que tenían esos pedazos de tendones ahí que las agarraban. Entonces, ¿cuál se va a abrir? Y se van a abrir las semilunares. Y por eso la sangre sale. ¿Sí? Sí, profe, semilunares se les dice a la aórtica y a la pulmonar. Sigmoides también se le puede decir. Sigmoides se le puede decir también, sí. Tiene varios nombres. No, debe ser así, no. Yo estoy perdido en esa parte, profe. ¿Cómo? En las semilunares, ¿qué cosa? No entendí. No te confundas, es la aórtica y la pulmonar. Mirá, estas son. No, me sacó el texto. Estas O está la válvula tricúspide, mitral, y esas que serían... Sigmoides, semilunares y o aórtica y pulmonar es lo mismo. Claro, son lo mismo, sí. Acordate la con solo nombre, ¿no? Acordate la con solo nombre. Se te hace más fácil aortica y pulmonar. Y ahí yo me acuerdo así. ¿Qué carajo decir, manda? Otra vez, Mati, ¿cómo es? Semilunares, sigmoides y aórtica y pulmonar son lo mismo. Claro. Cuando les es más fácil acordarse aórtica y pulmonar, que ya sabes para dónde va cada una. ¿Para qué le ponen tantos nombres? Sí. Claro, ¿por qué no cambian los nombres ahora? Sí, eso mismo también decía yo, ¿no? Gente jodida y eso. Que acá... Qué manera de joderle la vida a la gente. Esperen, ¿quieren que se los corrija? Se los corrijo. No, profe, ya está. Si las conocen... ¿Eso? ¿Cómo es eso? Re piola. No, están hackeando. Tanto peto que Ahí está. Mirá vos. Bueno, Listo. ¿está? Ahora estoy Entonces, ¿qué quiere decir contracción isovolumétrica? Que va a empezar la contracción, pero que no está entrando sangre. Con el volumen que ya había en el ventrículo se empieza a contraer. Las válvulas mitral y tricúspide, ¿se van a abrir? No. ¿Por qué no se van a abrir? Porque tienen tendones que impiden que se abran. Porque tienen esos tendones. ¿Se acuerdan que yo hace 3 clases que les vengo diciendo? Fíjense todos los tendones que tienen, fíjense, tiene... ¿Y qué pasa si hay un soplo? Una parte, ¿Qué pasa en el caso de que haya un soplo? Es porque una de las valvas de la mitral, la tricúspide, quedó abierta. Pero por eso, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa? Es desgaste, creo. Sí, se queda abierta. En el caso de un soplo. Queda abierta y ahí sentís un soplo. ¿Y la sangre que vuelve la aurícula? Para, no te escuché bien. ¿Qué la sangre vuelve la aurícula por ese cosito que quedó? Sí, un poco, eso se llama regurgita, se vuelve para atrás un poquito. No entendí nada, profe. La bomba no está actuando con efectividad, ¿no? Sí. Por eso depende de la cantidad que regurgite o que tire de nuevo para en reversa, es si le cambian o no la válvula. Si es poquito no le cambian, si es mucho hay que poner una válvula protésica, se llama. Entonces, ¿por qué no se abre la mitral y la triscu? ¿Cómo? ¿Por qué no se abre la mitral? mitral? Que impide que te abran. Que se abran. Porque tiene esos tendones, es bien fuerte, tiene una parte muscular, una parte tendinosa, es fuertísimo Imagínense que desde la vida intrauterina anda hasta el día que se mueren y eso está continuamente trabajando. ¿Sí? Así que tiene que ser un mecanismo bien potente, ¿no? Sí. Bueno, ¿esta la saco ya?
Sí, ya está. Sí, profe. Este se los voy a subir mañana a la mañana. Dale. Bueno, acá repetimos de nuevo. ¿Sí? Repetimos de nuevo. Sí, por ¿Qué es favor. contracción isovolumétrica? Así que se da durante la sístole. Sístole. ¿Qué ocurre en la contracción isovolumétrica? O sea, lo expliqué en letras, ahora lo vamos a explicar en figura, porque siempre si uno ve una figura queda más. Bueno, nos dice que las 4 válvulas están cerradas, ¿ven? Acá está, esta está cerrada, esta está cerrada. Sí. En la primera, cuando se llenaba pasivamente, entraron una determinada cantidad, no me acuerdo si entran, me parece que entran 70. Después, cuando se contrajo la aurícula, entra el resto. Entonces, ¿qué tiene? 120, 130 mililitros más o menos. Entonces se empieza a contraer, pero esta está cerrada y esta está cerrada. ¿Se acuerdan que ya lo dijimos? Sí. Entonces se empieza a contraer. Esta no se va a abrir porque está enganchada de acá con unos tendones así, que le dicen miércoles te vas a abrir para aquel lado. No se abre. La que sí se puede abrir es esta. ¿Sí? Claro. Se abre esta y con la contracción, ¿sí? Con la contracción empieza a salir por el tronco pulmonar, en este caso, en el caso del corazón derecho, y en el caso del corazón izquierdo, por la aorta. Esta está cerrada en la aorta, ¿sí? Profe. Sí. O sea, la primera, la válvula tricúspide no se va a abrir por la presión, pero se va a abrir la otra. Y además por el tendón que tiene, que ya está. Claro, esta no se va a abrir por el tendón. Esta no tiene tendón, no tiene nada. Esta sí aumenta la presión y se abre. ¿Pero por qué? ¿Por qué se va a abrir? Porque la presión que hay de este lado es más grande que la que hay de este lado. ¿Sí? Esa es la regla. Si acá y acá hubiese la misma presión, no se abre. ¿Sí? Tiene que aumentar, tiene que haber más presión de este lado que de este. Lo mismo acá. ¿Sí? Por eso ustedes se acuerdan que yo les dije, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, sí. ¿Las células vas a decir? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que este lado, el músculo era más fuerte? Sí, porque tiene que mandar el músculo era más, más delgadito, más finito. Sí. Bueno, es porque acá tiene que hacer más presión, porque la presión que hay de este lado es más alta, y la presión que hay de este lado es menos alta. La presión de la sangre en los pulmones es menor que la presión de la sangre en el sistema. ¿Sí? A vos, Matías, te debe gustar porque esto es más o menos de ingeniería, ¿no? No, en realidad me acuerdo de los primeros años de secundaria, entonces algo me quedó. Tiene 40 años, pibe. ¿Ingeniería ven esto? ¿Qué tiene que ver con ingeniería? No, del secundario, no de facultad. Ah, no, claro, sí. Esto es más de ingeniería que de... Sí, pero igual lo tienes que aprender. Algo me quedó. Igual en parte es mecánico, entonces lo que es mecánico es como que me queda más. Claro, igual ya es la hora. Bueno, ahora fíjense en esto. Acá les está hablando de las presiones que maneja. Sí. La presión de la aorta es 80 milímetros de mercurio. Esta es la aorta. ¿Sí? ¿Es lo que soporta de sangre? ¿Es lo que soporta de sangre? ¿Cómo? ¿Es lo que permite presión de sangre? Claro, es la presión mínima que tiene la sangre en el sistema. ¿Sí? Claro, por eso yo preguntaba la presión. Hay un montón de presiones más baja. ¿Vieron cuando distintas. ¿Cómo? Hay un montón de presiones distintas, entonces. Y las históricas, ¿qué es? Claro. ¿Cuál tiene que ver más? No sé si. La aorta tiene 80. ¿Sí? Porque va a empujar la sangre a todo el sistema, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Pero en el tronco pulmonar, la presión acá no es 80, porque solamente la va a mandar a los pulmones. La presión del tronco pulmonar es 20. ¿Sí? Poquito. Sí. Entonces, ¿qué? Ustedes saben, ¿vieron cuando le ponen a una persona, dice, le pusieron que le ponen el catéter en el cuello? Sí. Sí. ¿Sí? No. Le vamos a poner una vía venosa central, se llama esta. Bueno, esa vía venosa central entra por el cuello, tiene una parte que se llama un bulbo y
lo deseable es que llegue a la aurícula, ¿sí? Y entonces lo que va a medir es la presión de la aurícula. Eso va a medir, para medir esto, para ver, o sea, para testear cómo está funcionando, ¿sí? Entonces acá, ¿qué dijimos? Acá había 20. Entonces acá tiene que empujar con una fuerza mayor a 20, ¿no? Claro. Sí. Entonces la fuerza esta, así, la presión del ventrículo derecho, de esta es 30. La presión que hace es para empujar a 30, ¿sí? ¿Y para que pase al ventrículo izquierdo? ¿De acá a dónde pasan? ¿Del ventrículo izquierdo a dónde pasa? El ventrículo derecho, profe. ¿Del ventrículo derecho a dónde pasa? Al tronco pulmonar. Y ahí a los pulmones. Claro. ¿Se dan cuenta que el trayecto es más corto, chicos? Sí. Entonces si el trayecto es menor. corto, no necesita tanta presión. Claro. Acá con 20 le alcanza, ¿sí? Entonces el ventrículo tiene que empujar con una presión mayor a 20, y acá te dice la presión del ventrículo es 30. Derecho, 30. Es 30, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de todo esto, pasa casi un 8, un 9, un 10. ¿Sí? Si me dicen... Un 11. 10 mínimo, 10 mínimo. Vamos al 10. Vamos al 10. Chito. Bueno. Ahora, ¿pasamos al izquierdo? Espérame, estoy copiando, profe. Profe, ¿puede volver a la filmina anterior, por favor? Bueno, para que termine de esta y te paso a la anterior. Bueno, acá el tema es que la aorta, dijimos que la presión de la aorta es 80, ¿no? Entonces la presión, el ventrículo tiene que empujar con una presión mayor a 80, ¿sí? La presión mayor a 80 que hace es más o menos 120. Lo normal sería que empuje a 120. Por eso este lado es más gordo, tiene que hacer más fuerza. Y este es más flaquito, tiene que hacer menos fuerza, ¿sí? Entonces, de ahí saco que lo normal es tener una presión de 120-80, ¿sí? O 12-8 como vulgarmente. Estas son las presiones normales, ¿sí? 11,5. ¿Cómo? Nada, a veces normalmente se dice 12-8. Nicolás. 20-80. Bueno, ¿está paso al anterior? Porque... Sí, profe. ¿Sí pasó? Sí, terminamos. Sí. Esta era la última igual. Falta una hora más, amigo. La última hora, guacho. Bueno, ¿esa querías ver, Gabriel? Sí. Bueno, si alguno quiere ver la otra que le quedó, se la paso también. ¿Sí? Bueno, yo, me parece que ya es la hora, chicos. Lo que no quiero es que ustedes... Sí. Pasamos 5 minutos, no pasa nada. Sí, no pasa nada, profe. No pasa nada, todo sea para el No pasa nada. aprendizaje. ¿Terminamos o falta mucho más? Ustedes se quieren tomar aprender. un cafecito, un tecito, qué sé yo. Hay que aprender en la vida. Todo sea por el 11. Porque el país se lo saca laburando, gente. ¿Con el qué? El país se lo saca laburando. Ponete el fondo, Nico, ponete el fondo. Ponete el fondo. Esto es importante, porque ustedes cuando hacen un salvamento, cuando tienen que actuar en una situación de emergencia, mínimo que sepan qué le está pasando a la persona, ¿sí? Que puedan tomarle el pulso, que sepan qué significa que está... O sea, le tomo el pulso. ¿Y qué es el pulso? ¿Qué significa? Sí, si no sé nada, soy como, qué sé yo, no sé. Estoy haciendo cosas, Una cosa así. no sé el significado que tienen, ¿sí? En cambio, si yo sé lo que estoy haciendo, es mejor, me siento mejor yo, es mejor. Pero entonces los distintos tipos de pulso que tomas, viste que está el pulso el de acá, el de la 100, ¿es el mismo pero en distintas zonas o también es distinto? Claro, sí. Es el mismo, o sea, en todas partes va a ser el mismo, pero en distintas zonas. Si depende de lo que vos quieras, es el pulso que vas a tomar. Ustedes para el ahogamiento a veces les piden que tomen el pulso radial, ¿sí? Que se fijen si está presente o ausente. En realidad yo para el signo vital en alguien que está desmayado se lo tomo en la carótida, le tomo el pulso carotidio, porque es el último que desaparece, ¿sí?
Igual no, o guarda, porque no... Y sí, no podemos decir si está muerto o no, profe, nosotros. ejemplo. y en realidad, o sea, legalmente muerto lo declarás con el electroplano, cuando no hay actividad eléctrica ya. ¿Sí? O sea, Claro. igual para declararlo muerto, ponele si estuviera en una terapia, lo que le hace es un protocolo. ¿Sí? Profe, ¿sabés si nos enseñan la técnica para tomar el pulso o es muy complejo? No, sí, eso va a venir en una clase más adelante, la que viene ya viene eso. Ah, genial. ¿Sí? Todos los pulsos, todo eso, ¿sí? Bueno, ¿está, chicos? Sí, pero Sí, profe, ya está. Ah, profe, ¿después se puede subir el 6 al drive? No les prometo